bien, este es el momento más que especial para dedicarle a la cultura. Cultura Club junto al profesor Francisco Tete Romero. Buenas noches y bienvenido. Tete, ¿cómo estás? Buenas noches, Elsa. Muy complacido, es la 10ª columna. 10ª columna y vamos a hablar de historia y una historia que refiere a un patrimonio histórico, estratégico, cultural, valiosísimo, que es... La isla del Cerrito. Yo te propongo que miremos y luego 3 conversaciones. Perfecto, allí vamos, la historia de nuestra isla del Cerrito. Isla del Cerrito. Su forma se asemeja a una herradura. Debe su nombre a un pequeño cerrito situado alrededor de 20 metros sobre el nivel del río. La confluencia de 2 grandes ríos sudamericanos marcan su identidad. El río Paraná, el río Paraguay, cuyas aguas azules las unas, rojizas las otras, se tocan pero no se mezclan. Por aquí pasó gran parte de nuestra historia. Bienvenidos al Museo Histórico Regional de la Isla del Cerrito. El museo es un museo pequeño, pero alberga una gran historia. Es una iniciativa de los chicos de la secundaria, del profesor de historia de la localidad. Y lo que nosotros hacemos en el museo, bueno, es contar la historia de la Isla del Cerrito en pequeñas partes importantes. Lo que hizo el museo fue llamar a una antropóloga llamada María Belén Aguirre para que le diera forma, porque todo lo que habíamos encontrado era como en forma de rompecabezas. Bueno, encontró restos de urnas funerarias, vasijas y platos, y catalogó a los indígenas como indígenas paranaceros, por vivir cerca de la costa del río Paraná. Ellos estaban emparentados con los guaycurúes, tenían filiación lingüística arawak, y sus trabajos son similares a los guaraníes. Si ustedes pueden apreciar en las vasijas, hay unos pequeños incisos, unos dibujitos que ellos hacían con algo punzante con las uñas y generaban las diferentes tramas que conocemos. Sebastián Caboto llega en 1528 llega a la isla del Cerrito por primera vez. En realidad su ruta era buscar la ruta de la plata y el oro, ¿sí? Buscaban al rey blanco que los guaraníes le habían contado. Y bueno, surcaron el río Paraná y se encontraron con la confluencia del río Paraná y el río Paraguay a esta pequeña isla a la que denominaron Isla de las Piedras. Ese fue el primer nombre que tuvo esta localidad cuando llegaron los españoles a este sector. Sebastián Caboto estuvo entre 15 y 20 días en este lugar y después retomó su travesía por el río Paraguay, donde combate con unos aborígenes llamados payaguás, que no eran para nada pacíficos, y de ahí, bueno, no pueden llegar a su destino y retoman nuevamente a España. En el año 1865 comienza la guerra para nuestro país, la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Infamia, también llamada por otros autores, otro revisionismo histórico. La isla se vio involucrada en este momento histórico porque la tropa naval de Brasil en el año 1866 viene a la isla del Cerrito y la convierte en la base de operaciones de la escuadra naval, que en ese momento era la escuadra más poderosa de Sudamérica. La guerra se creía que iba a durar meses, el presidente Mitre dijo que en 3 meses iba a estar en Asunción y que la guerra iba a terminar, pero tuvimos 5 años de guerra. La guerra fue con fines políticos, territoriales, y bueno, para todas las partes fue complicado, pero para la República del Paraguay, que en ese momento era gobernado por el presidente Solano López, a Argentina por Bartolomé Mitre, Uruguay por Venancio Flores y a cargo de la escuadra naval el vizconde de Tamandaré. La isla tiene vestigio de este acontecimiento histórico por los objetos que se encuentran hasta el día de hoy. Todos los objetos de la guerra, incluyendo balística, restos de uniformes, restos de los utensilios diarios que utilizaban los soldados, en su mayoría pertenecen al ejército brasileño. Si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, las hebillas de cinto o los botones de los uniformes de los soldados, llevan la corona imperial, porque en ese momento el Brasil era un imperio gobernado por Pedro II y en honor a ese rey llevaban la corona imperial en sus uniformes. Una guerra muy larga, cruenta, sangrienta, acontecimientos históricos como por ejemplo la batalla de Curupaití. Bien, la isla del Cerrito fue un punto estratégico para el imperio de Brasil
que se asentó en este lugar. Hubo conflicto o batallas un poco más específicas en lo que fue el río, más que nada. No hubo invasión de parte del Paraguay hacia la isla del Cerrito cuando estaban los brasileños. Quizás fue al revés, los brasileños invadieron el territorio paraguayo, pero dentro de la isla no se registraron batallas específicas, pero sí hubo encañonadas y ataques desde el Paraguay hasta la isla del Cerrito cuando los brasileños estaban en este lugar. En 1870 la Argentina empieza a definir los límites entre Paraguay y nosotros, y bueno, la isla del Cerrito queda dentro del territorio argentino. Lo que hace el gobierno argentino, que en ese momento era gobernada por el presidente Sarmiento, se crea el Territorio Nacional del Chaco y su sede capital, que en ese momento estaba en un sector que hoy le pertenece al Paraguay, se traslada a la isla del Cerrito y de ahí en más la isla del Cerrito se convierte en la segunda capital del Territorio Nacional del Chaco. Solamente duró 3 meses, fue una forma, por así decirlo, de pretexto para que Brasil se retire en forma pacífica. En este sector, donde podemos apreciar la maqueta de lo que fue la colonia Maximiliano Verasturi, una colonia para el tratamiento del mal de Hansen, comúnmente llamado lepra. Comenzó su construcción en el año 1928, donde se pone la primera piedra fundacional del pueblo, y a partir de ese momento, bueno, fueron construidos todos los pabellones y edificios que podemos apreciar en la parte del casco urbano, en el casco histórico, en la parte del Cerrito, de la isla del Cerrito. En 1939 se inaugura. Bueno, la mayor parte de los pacientes, ¿sí? de los internos del hospital eran de la región, por eso se llama colonia regional. Así que bueno, la colonia tuvo esa iniciativa no solamente de curar la enfermedad, de tratarla, de investigarla, sino que también darle una mejor calidad de vida a estas personas. Cada edificio cumple una función diferente. Cuando hablamos de hospital o hospital colonia, hablamos de todos los edificios porque cada uno tenía una función específica. Tenían desde un matadero animal hasta una farmacia, tenían una panadería, un frigorífico, la usina eléctrica. Y bueno, ellos tenían todo un entramado social que permitía que, bueno, vivir mejor de lo que vivían afuera. Rodolfo Walsh escribió un artículo muy interesante para la revista Panorama en 1966, llamado La Isla de los Resucitados. Gracias a él tenemos registro de cómo él entrevistó no solamente a los pacientes, sino al director de ese momento de la colonia, a los médicos, y bueno, a las personas comunes que padecían la enfermedad y bueno, le contaban sus relatos. A partir de 1970 en adelante, cuando bueno, la colonia se cierra formalmente, al haberse encontrado un tratamiento ambulatorio, al haberse descubierto, en fin, el tratamiento específico para la enfermedad, así que ya no era necesario tenerlos aislados. La isla del Cerrito pasa a manos de la provincia y a partir de ahí comienza la etapa urbana, la parte turística, por decirlo así, también de la isla del Cerrito. Isla del Cerrito, riqueza histórica. Aquí, pueblos originarios, Sebastián Caboto, 1528. Aquí la guerra de la Triple Alianza, leprosario modelo y hoy atractivo turístico, patrimonio cultural, histórico y nacional, emblema de la fiesta del Dorado. Lo viste en Cultura Club.